Pues bueno, hermanos, vamos a seguir y vamos a ver el estudio que nos vamos a centrar ahora en lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Vamos a considerar Lucas y Hechos de manera conjunta. ¿Por qué? Porque Lucas es un evangelio un tanto distinto, aunque forma parte de los evangelios sinópticos junto con Mateo y Marcos. Es un evangelio un tanto distinto porque posiblemente es el único evangelio que podemos decir que fue escrito en dos volúmenes. Uno que sería el primer volumen, que sería el evangelio de Lucas propiamente dicho, y después el segundo volumen, que sería el libro de los Hechos. Por lo tanto, es importante que consideremos tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos como una unidad. ¿Ya? Porque Lucas escribió con lo que es una visión unificada, tanto su evangelio como el libro de Hechos. Esto lo que hace es que presenta este estudio de una manera distinta como lo he hecho con el evangelio de Marcos y con el evangelio de Mateo. No voy a hablar de asuntos introductorios, ¿ya? No voy a hablar de lo que es asunto introductorio de quién escribió, cuándo, etcétera, etcétera. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ¿ya? No existe mucho debate en relación a ellos, sobre todo por la cercanía que tenía Lucas con Pablo, ¿ya? Acuérdense que en la apostolicidad unos criterios de canonicidad era que se escribiese por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol, y Lucas, como el médico, para decirlo de esta manera, personal de Pablo, pues estaba muy en contacto con Pablo, por lo tanto existe lo que es esa acreditación apostólica tanto del Evangelio como el libro de los Hechos. Así que todos los asuntos introductorios no tienen mucho detalle y me los voy a saltar para dedicarme mucho más a explicar cómo debemos entender el Evangelio de Lucas y cómo debemos entender el libro de los Hechos de manera conjunta. Así que mi intención simplemente es que podamos tener ciertas directrices y temas importantes para poder entender esos dos libros. Y fíjense que, como he dicho, el Evangelio de Lucas es aquel que fue escrito en dos volúmenes, Evangelio y libro de Hechos, y hay básicamente dos aspectos que nos unen estos dos libros. Primeramente, uno de los aspectos que nos une estos dos libros es tanto los inicios, tanto del Evangelio de Lucas como el inicio del libro de los Hechos. Así que en el estudio de hoy van a tener que tener un dedo en el Evangelio de Lucas y otro dedo en el libro de los Hechos, porque nos iremos moviendo en ambos libros. Pero fíjense que los inicios de ambos libros nos unen los dos volúmenes. Por ejemplo, cuando Lucas escribe y al inicio de su evangelio, lo que se ha denominado el prólogo, y hablaremos un poquito más de esto, fíjense que Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjense que Lucas está escribiendo ciertas cosas por orden y la está escribiendo al excelentísimo Teófilo. Fíjense que el inicio de Hechos menciona exactamente a Teófilo y menciona el primer tratado de Lucas. Fíjense, Hechos 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, oh Teófilo. Evidentemente ese primer tratado es el Evangelio de Lucas, el cual escribe todas las cosas por orden a ese Teófilo que menciona tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos. Por lo tanto, ese es el primer punto que nos une el Evangelio y el libro de los Hechos. El segundo punto que nos une el Evangelio y el libro de los Hechos es el final del Evangelio de Lucas y el inicio del libro de los Hechos. Porque si vamos al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, sobre todo a partir del versículo 46, ahí se nos mencionan varias cosas, pero Lucas termina su Evangelio en el capítulo 24 a partir del 46, hablándolos con la promesa del Espíritu Santo, nos menciona la ascensión de Jesús y nos menciona el retorno de los discípulos a Jerusalén. Así es como termina el Evangelio de Lucas. Cuando pasamos al libro de Hechos, nos damos cuenta de que el libro de Hechos se empieza mencionando las mismas cosas. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 8,
se centran en la promesa del Espíritu Santo. En los versículos del 9 al 11 del capítulo 1 de Hechos se nos menciona la ascensión de Jesús, y a partir del versículo 12 se nos menciona el retorno de los discípulos a Jerusalén. Es decir, se nos menciona en Hechos 1 los mismos elementos del final del Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Y el libro de Hechos retoma estos elementos y continúa la historia a partir del día de Pentecostés y la venida del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense que estos elementos, los inicios del Evangelio del libro de Hechos y el final del libro de Hechos y el inicio del final del Evangelio de Lucas y el inicio del libro de Hechos, ¿ya?, nos unen estos dos libros. Por lo tanto, es un mismo libro, podemos decir, en dos volúmenes distintos. Y estos dos volúmenes presentan elementos que los unifican. ¿Y qué es lo que vamos a ver con el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos? Vamos a ver básicamente tres cosas importantes. Primeramente veremos la importancia de la historia de la salvación como tema organizador en Lucas Hechos. Para poder entender esos dos libros es necesario entender que Lucas tiene un único tema que los organiza. Y ese tema que los organiza es el tema de la historia de la salvación. El segundo punto que veremos es la relación que existe entre el Evangelio de Lucas y el prólogo de Hechos. Y eso es importante porque esto nos va a permitir hacer la conexión entre los dos libros de una manera coherente. Y tercero, lo que veremos es la estructura del libro de Hechos, cómo Lucas estructura el libro de Hechos, porque eso nos ayudará a entender cómo Lucas sigue la historia de su Evangelio. ¿Ya? Así que vamos a tocar estos tres puntos. Primeramente vamos a centrarnos en lo que es la historia de la salvación como tema organizador de Lucas Hechos. Fíjense, hemos visto en los evangelios tanto de Mateo como de Marcos que la cristología es algo importante, ¿ya? La cristología, por un lado, hemos visto que está enraizada en todo lo que es la historia de la salvación, está entrelazada con lo que es la historia de la salvación. Y no solamente esto, la cristología, en cierta manera, Cristo es aquel que cumple todo lo que es esa historia de la salvación. Y Lucas presenta esto. Lucas, al final de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 44, les dice que era necesario que se cumpliesen todas aquellas cosas que fueron escritas de mí en lo que era la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, Cristo cumple todo lo que es esa historia redentora que ya viene desde el Antiguo Testamento. Vimos en Mateo, por ejemplo, que Mateo entiende el cumplimiento de la historia redentora en el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham, y como aquel que recapitula toda la historia de Israel. Marcos lo presentaba como aquel que trae el nuevo éxodo, ligado a lo que es la estructura de su evangelio. Lucas también ve ese cumplimiento de la historia de la salvación en Cristo, pero Lucas tiene un aspecto distintivo. Y el aspecto distintivo es que Lucas entiende que la salvación es el tema teológico y organizador tanto de su evangelio como del libro de Hechos. Para Lucas, la comprensión que tiene la salvación es que Lucas entiende que Dios irrumpe nuevamente en la historia para traer salvación. Es decir, como Dios irrumpió salvíficamente en la historia en el pasado, Dios irrumpe nuevamente y de manera última en la historia para traer salvación. Y esa continuidad en esa historia de la salvación es el tema organizador de Lucas y Hechos. Fíjense, Lucas entiende que existe un plan divino que recorre la historia. Y eso es algo central en Lucas Hechos. Hay un plan divino que recorre la historia. Y ese plan divino que recorre la historia es el plan salvador que acaba cumpliéndose en Cristo Jesús para todos los pueblos, para todas las naciones. Y fíjense que esto lo empezamos a ver de manera muy temprana ya en el Evangelio de Lucas. Fíjense cómo esto lo vemos ya en lo que se denomina el prólogo de Lucas. El prólogo de Lucas son estos primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas que hemos leído.
¿ya? Cuando Lucas le dice a Teófilo que le ha parecido bien escribir ya y poner por orden todas aquellas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, le dice a Teófilo, y las escribe Lucas para que conozcas la verdad de todas estas cosas, ¿ya? Por lo tanto, así es como empieza el Evangelio de Lucas. Fíjense en el capítulo 1, versículo 4, está el propósito de por qué Lucas escribe todo esto. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y después de esto, Lucas, ¿qué es lo que va a hacer? Lucas nos va a poner de manera paralela y en contraste a Juan el Bautista y a Jesús. Y ese paralelo entre Juan el Bautista y Jesús es importante en Lucas, porque va a mostrar siete contrastes distintos entre Juan el Bautista y Jesús. Y en esos contrastes hay algo que Lucas nos deja claro. En esos contrastes, Jesús siempre gana. Es decir, Jesús es superior a Juan el Bautista, ¿ya? Fíjense, les menciono solamente los 7 contrastes que establece Lucas entre Juan el Bautista y entre lo que es Jesús. El primer contraste es la introducción de los padres, se introducen de manera distinta. Los anuncios, cómo se anuncia a Juan el Bautista y cómo se anuncia a Jesús son distintos, es mucho mayor el anuncio que es hecho de Jesús que no el del Juan el Bautista. La respuesta de las madres es distinta a la respuesta de Elizabeth a la respuesta de María. María nos encontramos con lo que es el Magnificat, el conocido Magnificat de María. Los nacimientos son totalmente distintos. Bueno, más que los nacimientos, el anuncio de cómo será la encarnación del Hijo de Dios es superior a la de Jesús. La circuncisión y la dedicación en el templo. Y después la respuesta profética que se da tanto de Juan el Bautista como de Jesús. La respuesta profética es mucho mayor la de Jesús que no la de Juan el Bautista. La respuesta profética que se le da a Jesús cuando estuvo en los brazos de Simeón es que mis ojos han visto la salvación, algo que no se dice con Juan el Bautista. Y lo último es el crecimiento del niño. Jesús crecía en sabiduría, en gracia, delante de los hombres. Por lo tanto, fíjense que ya desde el inicio en el Evangelio de Lucas, con esos contrastes se muestra que Jesús es superior a Juan el Bautista. Y en ese inicio del Evangelio de Lucas, fíjense cómo hay un énfasis constante en lo que es la salvación. La salvación que se trae con este que es superior a Juan el Bautista, la salvación que irrumpe en Jesús. Por lo tanto, fíjense que ya de un inicio se presenta ese tema de la salvación como tema organizador. Fíjense en algunos ejemplos ya al inicio. Fíjense, María ya describe a Dios como su Salvador. Fíjense en Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Se habla también que con la venida de Jesús llega el socorro y la salvación de Israel. Fíjense, Lucas 1:54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. El canto de los ángeles que anuncian el nacimiento de Jesús. Fíjense que el canto de los ángeles que anuncian que hoy en la ciudad de David es nacido un Salvador. Lucas 2:11. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La idea de salvación otra vez aparece ahí. Fíjense que de igual manera Zacarías anuncia a un poderoso Salvador de la casa de David. Lucas 1:69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y de igual manera Simeón en el templo, fíjense lo que dice en Lucas 2, los versículos 30 al 31. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Por lo tanto, fíjense que ya desde un inicio, desde un primer inicio, ya en su prólogo y en estas comparaciones que hace entre Juan el Bautista y Jesús, Lucas nos muestra de manera marcada que lo que llega es el socorro de Israel, la salvación que han visto mis ojos, os ha nacido un Salvador, Dios es mi Salvador. Dios irrumpe con salvación en la historia. Y eso continúa a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Fíjense cuando llegamos al acontecimiento de Zaqueo, aquel que era bajito
y porque había mucha gente delante de él no podía ver y se subió a un sicómoro. Y fíjense lo que ahí dice en Lucas 19, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por lo tanto, fíjense que Lucas tiene un tema organizador central. La salvación ha venido, la salvación ha llegado, la salvación de Dios ha irrumpido nuevamente en la historia. Y el libro de Hechos no es una excepción a esto. Lucas, que es el autor de Hechos, continúa con este tema organizador de la salvación. Fíjense cuando vamos, por ejemplo, al libro de Hechos en el capítulo 5 y el versículo 31, fíjense lo que se menciona ahí. Dice, a este, se refiere a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense la definición aquí de que a Cristo Dios lo ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón. El Evangelio en el libro de los Hechos, ¿cómo se define? Se define el Evangelio de salvación. Fíjense en Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, fíjense que Lucas en el libro de Hechos sigue exactamente con el tema organizador central. Lucas entiende de que hay un plan redentor, hay un plan que recorre toda la historia, y ese plan es el plan salvador de Dios. Y Dios irrumpe nuevamente con ese plan en la historia, ¿para qué? Para traer socorro, redención, arrepentimiento a su pueblo Israel, pero en Lucas va mucho más allá de Israel. Lo vemos en todos los evangelios. En Mateo vimos que la salvación no solamente era para Israel, sino que iba más allá a los gentiles. En Marcos vimos también esto y en Lucas nos lo encontramos de que esa salvación va más allá de Israel. Es una salvación que es preparada, nos dice Lucas, en presencia de todos los pueblos. Nos dice que una luz brillará en las naciones gentiles. Y para Lucas el diseño, ese plan salvador de Dios es alcanzar ¿a quién? Liberar a los pobres, a los oprimidos, a aquellos que están atrapados bajo las garras de Satanás. Fíjense un ejemplo en Lucas 4, que es en la sinagoga de Nazaret, lo que sería el equivalente al bautismo en el resto de los evangelios sinópticos. El equivalente al bautismo nos lo encontramos aquí en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, el evangelio de Lucas. Y fíjense lo que dice Jesús en la sinagoga de Nazaret. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, evangelio, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por tanto, fíjense que Lucas entiende esto, que hay este plan redentor que viene a socorrer a su pueblo, pero ese pueblo no solamente es Israel, sino que es preparada a todos los pueblos y que son esas buenas nuevas que en la persona de Cristo llegan para dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Lucas entiende algo. Lucas entiende que este plan que recorre la historia, ese plan redentor que Dios irrumpe nuevamente con salvación, Lucas entiende que es necesario. Es decir, no es un plan optativo. Dios no lo ha puesto como una opción, sino que es necesario que se dé y se cumpla. Lucas utiliza un verbo que es esencial. En griego es el verbo dei, que es lo que se traduce en el Evangelio de Lucas como es necesario. Y nos lo encontramos varias veces a lo largo del Evangelio de Lucas. Nos lo encontramos en, les doy las referencias así rápido, en Lucas 2:49, 4:43, 9:22, 24:7, 26 y del 44 al 47. Ahí aparecen las referencias de es necesario. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Lucas con ese es necesario? Fíjense que nos está diciendo que es necesario que ese plan de redención se cumpla, pero con esto Lucas está haciendo algo. Nos está mostrando que existe una continuidad, y hay discontinuidad también,
pero una continuidad y discontinuidad con la historia redentora del Antiguo Testamento. Es decir, ese plan de redención que recorre la historia y que irrumpe ahora nuevamente en la persona de Cristo Jesús que trae ese socorro, Lucas nos va a decir, esto no es algo nuevo, ¿ya? No es un invento nuevo en la historia, sino que ya viene de todo lo que es el Antiguo Testamento mismo. Y fíjense, esto lo podemos ver en todo el Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, pero vamos a centrarnos en algunos capítulos en concreto o en algunos textos en concreto para tener solamente una imagen, ¿ya? Para tener lo que es una prueba de lo que es esa idea. Fíjense, nos centraremos en los primeros capítulos en el Evangelio de Lucas y fíjense en las narraciones de la infancia. En las narraciones de la infancia en Juan, tanto en Juan el Bautista como en Jesús, fíjense, todas ellas están cargadas de alusiones a la historia pasada de Israel. Y eso es importante, porque esas alusiones a la historia pasada de Israel nos indican de lo que ahora sucede en la historia redentora con Cristo no está desligado de la historia pasada. Fíjense, nos encontramos los varios cánticos. En el inicio de Lucas cantan mucho, ¿ya? Canta Zacarías, canta María, cantan mucho. ¿Ya? Hay una serie de cánticos ahí. Zacarías, Elizabeth, María. Y en todos estos cánticos aparecen esperanzas y expectativas de Israel. Y fíjense, una de las cosas que es curioso, pero que liga esa historia redentora con el Antiguo Testamento, es precisamente que se mencionan varias mujeres y la esterilidad de las mujeres. Cuando van a la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento la salvación avanza a través de mujeres que eran estériles, mujeres que no podían tener hijos. Ya en Génesis 3:15 se nos menciona la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer que traerá salvación acaba cumpliéndose en la simiente última, que es Cristo Jesús. Pero fíjense que si cogen la historia de la salvación nos encontramos a Sara. No podía tener hijos, hasta que Dios abrió su útero y tuvo al hijo prometido, Isaac. Nos encontramos a Rebeca, en Génesis 25. No podía, y al final 2 naciones había en su seno, en su útero, que eran Jacob y Esaú. Nos encontramos a Raquel, Génesis 30, estamos en lo mismo. Nos encontramos la madre de Sansón, estamos en lo mismo. Nos encontramos a Ana en el primero de Samuel, estamos en lo mismo. Llegamos al libro del Evangelio de Lucas y nos encontramos a Elizabeth, que estaba exactamente en la misma situación hasta que concibió a Juan el Bautista. Y nos encontramos al mayor milagro de la concepción en María. María no se nos dice que fuera estéril, pero sí la concepción del Hijo de Dios fue un milagro absoluto, porque el eterno Hijo de Dios fue encarnado en el seno de María. Por lo tanto, fíjense que existe una continuidad con todo lo que es la historia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Lucas en ese plan nos está mostrando algo. El plan de la salvación continúa. Fíjense también en estas narrativas de la infancia, donde también casi todo sucede alrededor del templo, lo que era el centro neurálgico, en cierta manera, de la adoración en el Antiguo Testamento. Y fíjense, se presenta el sacerdocio de Zacarías con referencia a Aarón. Fíjense en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Tenemos relación con el sacerdocio de Aarón. Fíjense que en todas estas narraciones todas giran alrededor del templo. Y fíjense que el escenario del templo está bien presente. Pero fíjense que todo esto nos da lenguaje y relación con cosas del Antiguo Testamento. Antiguo Pacto, el sacerdocio arónico, el templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está mostrando con esto Lucas? Nos está mostrando precisamente que la historia pasada de Israel, esa historia salvífica que Dios trazó en el pasado, continúa ahora. Continúa con lo que Lucas explica en su Evangelio y con lo que Lucas explica en el libro de Hechos con el descenso del Espíritu Santo, el nuevo pacto y la obra que se va a formar en la iglesia de Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense que
a grandes rasgos, con todos los textos que hemos visto, era para mostrar que el tema organizador es la historia de la salvación, que esa historia continúa desde el Antiguo Testamento en el Evangelio de Lucas, en el libro de Hechos, que Dios irrumpe nuevamente para traer salvación, y eso no es un invento nuevo de la historia, está en línea con el Antiguo Testamento, y esa historia que irrumpe y continúa, aquí es lo importante ahora, Lucas la organiza sobre dos grandes ejes. Es decir, el tema organizador de la historia de la salvación, Dios irrumpe nuevamente para salvar en Cristo, para dar perdón a su pueblo y a todos los pueblos. Esa historia, Lucas la organiza en dos grandes ejes. La historia se mueve en dos grandes ejes. ¿Cuáles son esos dos grandes ejes en Lucas Hechos? Es el eje de la creación y es el eje de la rebelión de Israel y el propósito salvador de Dios. Dos ejes, el eje de la creación y el eje de la rebelión de Israel y la salvación de Dios. Sobre estos dos ejes se sustenta el tema organizador de la historia de la salvación. Fíjense, vamos al primer eje, lo que es el eje de la creación misma. Fíjense que nos encontramos una genealogía de Jesús en Lucas, y es una genealogía que es distinta a la genealogía de Mateo. Ya vimos un poquito lo que era la genealogía de Mateo y lo que Mateo nos presentaba en su genealogía, pero fíjese que en Lucas es totalmente distinto. En Lucas la genealogía de Jesús en Lucas acaba precisamente en Adán mismo y presentando a Jesús como Hijo de Dios. Fíjense en Lucas 3 y el versículo 38. Así es como acaba la genealogía de Jesús en Lucas. Lucas 3, versículo 38. Nos dice, fue hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Fíjense que esto es importante porque enraiza lo que es la genealogía de Jesús en la creación misma. En Génesis 1, del 26 al 28, que se nos narra el sexto día de la creación, ahí se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, juzgad, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que es muy importante entender es que ya en la creación misma nos encontramos, no tenemos tiempo de desarrollarlo ahora, pero ya en la creación misma nos encontramos lo que es el concepto de hijo de Dios. Ser creados a imagen y semejanza de Dios tenía relación con el tema de hijo de Dios. Fíjense un ejemplo en relación a ello. Fíjense en Génesis 5, vamos a leerlo para que vean que no me lo invento. Fíjense en Génesis 5, en Génesis 1 el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fíjense en Génesis 5 que ese lenguaje de imagen y semejanza vuelve a aparecer ahí. Fíjense en Génesis 5 versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años, y fíjense ahora, dice, y engendró un hijo. ¿Y cómo lo engendró? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se dan cuenta? El concepto de semejanza e imagen aquí está ligado al concepto de haber engendrado un hijo. ¿Ya? Por tanto, fíjense que la genealogía, con esto, la genealogía de Lucas, de Jesús en Lucas, que llega hasta Adán, hijo de Dios, nos está relacionando lo que es a Jesús con la creación misma. Y fíjense que esto se relaciona con otro aspecto importante que nos encontramos tanto en el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, que es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía varias funciones, lo vemos de varias maneras, pero una de las maneras es que el Espíritu Santo era agente creador. Es agente de creador desde Génesis 1, 2, es agente creador a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es agente que trae algo nuevo, un agente creador de una nueva creación. Fíjense ahora cómo Lucas describe en cierta manera la presencia del Espíritu en diferentes acontecimientos. Fíjense, Lucas describe que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, en Lucas 1:41, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Zacarías, de la misma manera, Lucas 1:67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. En Juan el Bautista, ya es definido como lleno del Espíritu Santo en Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Simeón, fíjense, en Lucas 2:25,
Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense que eso es muy importante. Vemos esa idea de creación, ¿ya? En la genealogía de Jesús, nos lo liga con Adán, hijo de Dios. El Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento era agente creador de algo nuevo, agente de nueva creación, y es enfático en el libro de Hechos y en el libro de Lucas. Y con eso que nos está diciendo Lucas, nos está diciendo que la función del Espíritu relacionado con Cristo, no solamente el Espíritu es aquel que capacita a Cristo para realizar su misión, sino que lo que llega con Cristo es algo totalmente nuevo. Es decir, la salvación que irrumpe traída en Cristo en realidad va a ser un acto en el cual Dios va a hacer las cosas nuevas, un acto de nueva creación. Y fíjense que esto lo vemos, déjenme que se lo mencione solamente en un solo texto, que es básicamente con lo que el ángel le dice a María. En Lucas 1:34, fíjense lo que María dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No se puede desarrollar mucho esto, pero hay imágenes de la primera creación aquí. De la misma manera que el Espíritu se movió sobre la primera creación, el Espíritu se mueve sobre una nueva creación en la concepción y encarnación del Hijo de Dios. Por tanto, lo que llega en Cristo es una obra salvadora que por un lado continúa la historia del Antiguo Testamento, pero por otro lado lo que hace es traer una nueva creación. Por tanto, fíjense que esa historia de la redención, Lucas la sustenta sobre lo que es un eje de la creación, pero también la sustenta sobre otro eje, que es la rebelión de Israel y la salvación que Dios trae. Fíjense, cuando vamos al libro de Hechos hay dos discursos que son importantes. No los vamos a leer porque son largos, ¿ya? Pero un discurso es el discurso que encontramos en Hechos 7, que es el discurso de Esteban, ¿ya? Y otro es el discurso que encontramos de Pablo en Hechos 13. Y esos dos discursos, uno es la contrapartida del otro. Porque en Hechos 7, después del discurso de Esteban, se nos muestra cómo Esteban acabó apedreado. Y se nos muestra en cierta manera lo que es el rechazo, la rebelión de Israel a aquel que en cierta manera va a ser el cumplimiento de toda esa historia. Cuando llegamos a Hechos 13, ese discurso es la contrapartida. Porque en ese discurso lo que se nos muestra básicamente es la descripción de la historia de Israel desde términos positivos. Pero términos positivos ¿desde qué punto de vista? Desde que en la historia de Israel se nos dice que Dios en esa historia providencialmente trazó su plan. Y trazó ese plan redentor hasta el rey David y hasta el último que cumple ese plan, que es precisamente Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense que sobre esos dos ejes se sustenta ese plan redentor. A nivel de resumen, para que no nos perdamos, Lucas Hechos tiene una columna vertebral, que es la que hemos estado analizando aquí. Y esa columna vertebral o tema organizador tanto del Evangelio como del libro de Hechos es precisamente la idea de que Dios irrumpe nuevamente en la historia con su plan redentor. Ese plan redentor, para Lucas, como hemos visto, no es algo nuevo. Es un plan que continúa la historia narrada en el Antiguo Testamento, pero es un plan que se sustenta sobre la creación. Dios va a hacer algo nuevo, una nueva creación en ese plan redentor, y se sustenta sobre el hecho de la rebelión de Israel. ¿Por qué? Porque esa rebelión es lo que garantiza que ese plan redentor alcance no solamente a Israel con arrepentimiento, sino sea y esté preparado, como nos dice Lucas, delante de todos los pueblos. Es decir, alcanzar también a las naciones gentiles. Por tanto, fíjense que si tienen que tener un tema organizador en mente para entender Lucas Hechos, es precisamente esa historia de la salvación y esos dos ejes. Este es el primer punto a considerar. Ahora bien, ¿cómo debemos seguir entendiendo Lucas y Hechos? Y debemos seguir entendiéndolo ahora si cerramos el zoom un poquito
entender lo que es cómo se relaciona el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y hablando de esa relación, antes de ver algunos aspectos que lo relacionan, fíjense que debemos primeramente entender de que cuando Lucas escribe como un historiador helénico de su tiempo. Es decir, el tipo de historiografía que Lucas utiliza, ya os he dicho muchas veces que Lucas era historiador, bueno, era médico, pero escribe como un historiador. El tipo de historiografía que Lucas utiliza es la helénica. Es decir, cuando por ejemplo escribe el libro de los Hechos, ¿ya? El libro de los Hechos, la palabra griega es praxis, ¿ya? Y hubo otros muchos libros de Hechos. Es decir, hubo otros muchos libros que llamaban el nombre de Hechos. ¿Por qué? Porque eran personas que escribieron narraciones, ¿ya?, de hechos de otras personas, ¿ya? Ahora bien, y Lucas escribe los Hechos, ya veremos de qué y de quién, ¿ya? Pero muchas veces cuando pensamos en la historia, cuando pensamos en la historiografía, solemos pensar en eventos históricos, la narración, la crónica de eventos históricos que sucedieron en ciertos lugares y en tiempos pasados, ¿ya? Y si tenemos que definir la historiografía de alguna manera, ¿qué sería? La historiografía, pues podríamos definirlo como aquella ciencia, en cierta manera, que lo que hace es analizar, estudiar, escudriñar cómo se ha dado a lo largo de la historia y el tiempo el registro de hechos históricos. Ahora bien, cuando Lucas escribe, como he dicho, escribe como un historiador helénico, no como un historiador del siglo XXI, de nuestro siglo. Y esto hace que tenga una serie de características distintas, ¿ya? Y fíjense que muchas veces cuando nosotros pensamos en la historiografía, en la historia, solemos pensar muchas veces en ¿qué? En hechos que han pasado en el pasado lejano y que se escriben y se narran. Ahora bien, ese no era el tipo de historiografía de aquel tiempo. La historiografía podía referirse a hechos históricos que eran contemporáneos a cuando el autor escribía o que habían pasado posiblemente una generación anterior. Por tanto, el tipo de historiografía de aquel tiempo no era tanto el tema de eventos pasados, sino que era el tema más de investigación. Investigar ciertas cosas. Y fíjense que esto Lucas lo deja claro. Fíjense en el capítulo 1 de su Evangelio, fíjense como Lucas mismo dice que él ha investigado ciertas cosas. Fíjense en capítulo 1, que ya lo hemos leído, a partir del versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjense lo que hace aquí en cierta manera Lucas, después de haber investigado. Por lo tanto, lo que era la idea de la historiografía de aquel tiempo era más la idea de investigación y las historiografías no funcionaban a modo de tratados universales de historia, sino funcionaban más bien como las crónicas de los periódicos que tenemos nosotros hoy en día. Eran crónicas, en cierta manera, periodísticas, si me lo dejan decir así. Y tenían varios propósitos. Uno de ellos es que tenían el propósito de animar y de entretener, ¿ya? Es decir, la historia no tendría que ser aburrida. Yo se lo digo esto a mi hijo, ¿ya? La historia no tiene por qué ser aburrida, ¿ya? Y también las crónicas periodísticas de los periódicos, algunas pueden ser muy aburridas, pero otras no, ¿ya? Entonces, las crónicas de aquel tiempo tenían también la idea de poder animar, entretener, por eso el lenguaje que muchas veces utilizan los escritores, Lucas, es un lenguaje vivo. Pero tenían también la intención de enseñar y de funcionar también como apología. Es decir, defender cierta fe, enseñar ciertas cosas. Y fíjense que cuando Lucas escribe, en cierta manera, esa historia de salvación en su Evangelio y en su libro de Hechos, fíjense que algo que debemos tener presente en Lucas y en Hechos es que hay un movimiento. Es decir, Lucas presenta un movimiento en su Evangelio y presenta un movimiento en lo que es básicamente el libro de Hechos. ¿Y cómo va ese movimiento? Ese movimiento va de la manera siguiente. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y que está narrado en el Evangelio de Hechos, y ese movimiento avanza hacia lo que sigue con la venida del Espíritu y la formación de la Iglesia. Y fíjense que esto lo vemos en la relación, y ahora vamos a la relación
de Lucas con el prólogo de Hechos. Esa relación de Lucas con el prólogo de Hechos nos permite ver ese movimiento del plan organizador y salvífico de Dios. Fíjense, ya les he dicho que tengan un dedo en Lucas y un dedo en Hechos, algo que yo no he cumplido, ¿no? Fíjense que en el libro de Hechos, el primer capítulo, los primeros 11 versículos han sido considerados el prólogo del libro de los Hechos, ¿no? Y fíjense que todo el prólogo del libro de los Hechos viene marcado con una referencia temporal importante. Es decir, el prólogo tiene una referencia temporal, y esa referencia temporal está marcada en el versículo 2 y en el versículo 11. Y es la referencia temporal de la ascensión de Jesús. Fíjense en Hechos 1, 2. Establece hasta el día que fue recibido arriba. Eso se refiere básicamente a la ascensión de Jesús. Fíjense cómo una expresión similar vuelve a aparecer en el capítulo 1 y el versículo 11. Fíjense ahí que se nos dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fíjense, hay dos referencias temporales a la ascensión de Jesús. Hasta el día que fue recibido arriba, y el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado arriba. Bueno, fíjense en estas dos referencias de la ascensión de Jesús, todo lo que sucede en el prólogo sucede dentro de esa realidad. La promesa de la venida del Espíritu Santo, lo que es el hecho de que los discípulos serán testigos de Jesús, todo sucede en ese marco temporal de la ascensión de Jesús. Por lo tanto, eso nos deja una pregunta. ¿Cómo continúa la historia después de que Jesús ascienda? Y fíjense que la historia continúa en ese movimiento de Lucas. ¿De qué manera? La historia después de la ascensión de Jesús va a continuar de la siguiente manera. Va a continuar con la entrega del Espíritu Santo y aquellos apóstoles siendo testigos de Jesús a lo largo de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que el prólogo aquí de Hechos funciona como un prólogo que se llama un prólogo secundario. Muchas obras de aquel tiempo que solían tener 2 volúmenes, el segundo volumen solía tener un prólogo secundario que lo que solía hacer, y eso es muy importante, solía recapitular lo escrito en el primer volumen y expandirlo. Y fíjense que eso es precisamente lo que hace el prólogo de Hechos. El prólogo de Hechos recapitula lo escrito en el Evangelio de Lucas y lo amplía. Continúa la historia en ese movimiento. Así que si quieren un buen resumen de todo el Evangelio de Lucas, un buen resumen, tienen que mirar el prólogo de Hechos. Porque el prólogo de Hechos resume todo el Evangelio de Lucas. Y fíjense cómo lo resume, ¿ya? Fíjense, lo resume básicamente en 3 puntos básicos. Fíjense, el primer punto es la designación del primer tratado, que se refiere al Evangelio. Fíjense en el versículo 1 de Hechos, del capítulo 1, en el primer tratado. Fíjense ahora, el segundo vínculo, el destinatario o Teófilo. Y ahora fíjense en el tercer vínculo. En el primer tratado o Teófilo, del versículo 1, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjense cómo Lucas resume todo su evangelio en el prólogo de Hechos. Si nos preguntamos de qué habló Lucas en su evangelio, Lucas responde en el prólogo de Hechos de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. ¿Se dan cuenta? Es decir, resume que lo que escribió en su evangelio es todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y deben tomar atención a una palabra importante aquí. Les he dicho que hay un movimiento en el evangelio de Lucas y Hechos, ¿ya? Y fíjense que aquí en el versículo 1 se nos menciona la palabra comenzó. Eso es importante. Lucas dice, escribí acerca de todas las cosas. Bueno, evidentemente esto es una hipérbole. Lucas no escribió todas las cosas, ¿ya? Sino que nos está poniendo énfasis en que su evangelio habla de las cosas hechas y dichas que Jesús comenzó a hacer.
Por tanto, Lucas mismo nos está diciendo, en mi primer tratado, el Evangelio, solamente hablé de las cosas que comenzó a hacer y a decir Jesús. Las comenzó, pero no las acabó. Por tanto, la pregunta que Lucas deja aquí al lector es, bueno, ¿y cómo siguen las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? ¿Y saben cuál es la respuesta de Lucas de cómo continúan las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? Continúan precisamente con todas las cosas que vemos escritas en el libro de Hechos. Por lo tanto, el libro de Hechos, el prólogo recapitula lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y ahora nos dice, y así es como continúa esto que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate que muchas veces ha hablado del libro de los Hechos de los apóstoles, y es cierto, ¿ya? Otros definen, no, es mejor hablar del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vale, está bien, pero creo que lo que mejor encaja es el libro de los Hechos de Cristo, porque la cuestión es que lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el Evangelio de Lucas, ahora lo que comenzó sigue a lo largo de la historia. Ahora la pregunta que aquí surge es, ¿cómo el Cristo que ascendió a la diestra de la majestad puede seguir con las cosas que comenzó a hacer y a enseñar? Y la respuesta está precisamente en que puede seguir Cristo con las cosas que comenzó a hacer y a enseñar por medio de ¿qué? Por medio de la entrega del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos escogidos que le tenían que ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense a partir en el prólogo de Hechos, en el capítulo 1, fíjense en el versículo 7, ¿ya? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis, dice, esto es lo que os interesa, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora dice Cristo, y me seréis testigos. Jesús no está diciendo aquí, os seréis testigos a vosotros mismos, os hablaréis a vosotros mismos, no dice, me seréis testigos a mí. En Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que se está mostrando aquí es que los hechos y los dichos de Jesús que comenzó a hacer, narrados en el Evangelio de Lucas, continúan ahora por medio de ¿qué? Por medio del testimonio de esos apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y que esto lo comunicaron en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, fíjense cómo aquí, en cierta manera, Lucas nos está mostrando cómo continúa esa historia. Y eso nos lleva al último punto de este estudio, que es entender ahora cómo continúa esta historia en el libro de los Hechos. Y eso nos lleva a entender la estructura del libro de los Hechos. Y fíjense, porque entender la estructura del libro de los Hechos nos va a ayudar a entender básicamente cómo esa historia de lo que Cristo comenzó a hacer continúa por medio del testimonio de esos apóstoles hasta el fin de la tierra. Y fíjense, vamos ahora a hablar rápidamente de lo que es esa estructura del libro de los Hechos. Fíjense, el capítulo 1, versículo 8, ha sido entendido como lo que es un texto programático para el libro de los Hechos. Es decir, cuando hablo de texto programático me refiero a que es un texto que programa el desarrollo del resto del libro. Nos dice que cuando venga el Espíritu sobre vosotros me seréis testigos, y fíjense ahora el programa de esa extensión, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso dice, bueno, el libro de los Hechos sigue precisamente ese plan. No todo el mundo está de acuerdo con esto, ¿ya? Y es cierto que esto no solamente es un texto programático, tiene otras funciones, tiene un elemento geográfico importante, se empieza desde Jerusalén y acaba hasta lo último de la tierra, un elemento geográfico y étnico de gran importancia. Y aunque me vaya un poquito en la tangente, eso es importante, pero ese texto programático no solamente nos muestra lo que es la estructura de cómo avanzará el libro de Hechos, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, un aspecto geográfico de Jerusalén hasta lo último, pero un aspecto étnico, porque empieza en Jerusalén, que son los judíos, pasa a Samaria, los samaritanos, que los judíos le dirían no son ni chicha ni limona, porque era una mezcla así, y después Jerusalén, Judea, Samaria
y a lo último la tierra. Y lo último de la tierra alcanza a gentiles. Y eso es importante en el libro de los Hechos porque con el día de Pentecostés y la entrega del Espíritu Santo lo que se inaugura plenamente es el nuevo pacto. El nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo en la cruz, con la bendición del Espíritu Santo, que es la bendición del nuevo pacto, las puertas de la salvación se abren a todos los pueblos sin distinción. Nos encontramos en el discurso, en la predicación del libro de Pedro en Hechos, que había partos, elamitas, de Frigia, de Pánfila, de Egipto, etcétera, etcétera, y todos ellos escucharon la predicación del Evangelio. Fíjense cómo sigue la línea, ya Lucas nos ha dicho en su Evangelio, esa salvación fue preparada para todos los pueblos, y eso ahora empieza a cumplirse en el libro de los Hechos. Pero fíjense que con esto en mente, fíjense que ese texto programático, Lucas como buen narrador nos va en cierta manera a dar pistas de cómo organiza su libro. Y lo va a hacer con una serie de expresiones que son similares a lo largo de su libro. Fíjense, les voy a leer ciertos versículos donde esa expresión se menciona y esas son las claves del autor. Las claves del autor para que sigamos su estructura. Y siguiendo su estructura podamos seguir como ese plan salvador que ha irrumpido en la historia, en lo que Cristo comenzó a hacer y a decir, sigue a lo largo de esa historia. Fíjense algunos textos, en Hechos 6:7, fíjense lo que dice ahí. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Crecía la palabra del Señor, el número de discípulos se multiplicaba. Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense en esta mención del Espíritu Santo. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otra vez referencia a la palabra del Señor que crecía. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí se menciona el aumento del número de las iglesias. Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense que en esos textos hay expresiones que se repiten en un texto o en otro. Y básicamente dos son las expresiones que son, para decirlo de alguna manera, el ancla donde Lucas va anclando su narrativa. Y esas expresiones son que la palabra del Señor crecía y la otra es que la iglesia crecía. Y esas dos cosas van relacionadas. A medida que la palabra del Señor crecía, la iglesia se multiplicaba. Y esa palabra del Señor que crecía, ¿qué era? En el libro de Hechos básicamente es el testimonio de esos apóstoles en relación al Cristo crucificado, a lo que Cristo comenzó a hacer y a lo que Cristo comenzó a enseñar. Y a medida que esa palabra del Señor crecía, la iglesia crecía y se multiplicaba. Y eso es importante para nosotros, porque sin palabra la iglesia no crece. ¿Ya? Así que si la palabra no crece en la iglesia va a entrar en una anorexia realmente complicada y peligrosa. Entonces, fíjense que con estas expresiones, fíjense cómo se nos organiza todo el libro de Hechos en 6 grandes secciones. Y con esas 6 grandes secciones terminaremos. Fíjense, la primera sección del libro de Hechos coge del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 7. Y lo que nos marca esas secciones son precisamente esas expresiones. La palabra de Dios crecía, la iglesia se multiplicaba. Y en esa primera sección, ¿qué tenemos? La iglesia primitiva en Jerusalén. Fíjense la segunda sección, marcado por esas expresiones que le he dicho. ¿Ya? Del capítulo 6, versículo 8 al 9:31, Judea y Samaria. Tercera sección, del 9:32 al 12:24, el Evangelio se extiende a los gentiles y momento clave es la conversión de Cornelio. Pedro no quería ir, hasta que el Señor le enseñó un festín maravilloso en ese lienzo que bajó, ¿ya? Con toda clase de comida, y Dios le dijo, no llames impuro, ¿ya? A lo que Dios ha creado, así que ahí entendió Pedro de que debía ir a Cornelio, y por lo tanto eso se abre a los gentiles. Cuarta sección, del 12:24 al 16:5, que aquí es el cambio a la misión gentil.
es la primera descripción geográfica que se nos da de la expansión al mundo gentil bajo Pablo ya. Fíjense la quinta sección del 16:6 al 19:20, Europa con el retorno a Éfeso, y la sección sexta del 19:21 al 28:30, llegando ya a Roma. Fíjense que esto sigue precisamente ese texto programático en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que nos está mostrando con esto Lucas? Con esto Lucas nos está mostrando algo que nunca podemos perder de vista, que la historia es la historia básicamente de Dios. Dios ha creado una historia y un plan que recorre esa historia. Y ese plan es ese plan salvador que ha irrumpido en Cristo y que sigue hoy en día por medio del testimonio de la palabra del Señor, llevando a aquellos que Él ha escogido a salvación y a formar parte precisamente de ese pueblo inaugurado ya con la venida del Espíritu en el nuevo pacto. Así que un poco este es el tema organizador y la manera en cómo debemos entender Lucas y Hechos. No podemos perder de vista ese gran tema organizador de la salvación y esa relación que Lucas Hechos presenta. Si esa idea la tenemos en mente, vamos a ser capaces después de interpretar y de estudiar tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos bajo esa perspectiva y bajo ese tema organizador de la salvación de Dios en la historia.